Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a continuar con la prueba de Física 2010, las preguntas 4, 5 y 6. Responda las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la siguiente información. Una partícula de carga más Q, es decir, una carga positiva, se desplaza con velocidad v y penetra en una región de ancho L donde existe un campo eléctrico constante paralelo al eje X, como se muestra en la figura. Y en la misma figura nos está mostrando entonces el desplazamiento de campo eléctrico. Recordemos entonces que la partícula, si llega a entrar al campo, lo que va a hacer, como es positiva, va a tratar de seguir por la misma orientación de las líneas de campo eléctrico. Miremos entonces pregunta número 4. Dice: 4. La trayectoria seguida por la partícula en la región del campo eléctrico es la mostrada en. Tenemos varios gráficos, entonces, y lo que vamos a mirar acá es que el campo eléctrico va a someter, digamos, a la partícula a una aceleración. Eso quiere decir que el movimiento que la partícula va a experimentar, como la partícula tiene una velocidad en este sentido, va a experimentar una aceleración. Entonces lo que es el flujo hacia allá, hacia el movimiento hacia este lado, va a ser un movimiento acelerado. Entonces no va a, digamos, a hacer una trayectoria completamente recta. Miremos entonces qué es lo que nos está mostrando aquí. B no puede ser, por lo que les decía que es una trayectoria completamente recta. Entonces tiene que haber un desplazamiento hacia el lado derecho, hacia el lado derecho. Entonces, derecho de las pantallas. Tenemos entonces que, bueno, la C no puede ser porque es una trayectoria que nos va hacia el lado izquierdo, ¿sí? Nos está mostrando que es hacia el lado izquierdo, como si fuera lo contrario, como si fuera una carga negativa. Entonces nos vamos a quedar solamente con la A y con la D. ¿Cuál sería la diferencia entre las dos? Resulta que la A nos está sugiriendo que la partícula se desplaza rápidamente y después lento. ¿Por qué? Porque lo que es a estas alturas, digamos que recorre mayor distancia y cada vez va a recorrer menos distancia. Es decir, como si la partícula fuera, digamos, perdiendo velocidad. Mientras que, si nos fijamos, lo contrario sucede con la D. La D, el objeto va a ir recorriendo cada vez mayor distancia, lo que sugiere que la partícula está acelerando, mientras que en A sería que la partícula sí tuviera un movimiento, pero cada vez la velocidad disminuiría, mientras que la D nos dice que la partícula está acelerando. En este caso, entonces, nos vamos a quedar con la respuesta D. Pregunta 5. El tiempo que tarda la partícula en atravesar la región con campo eléctrico es L sobre B y su aceleración horizontal vale QE sobre M. El punto en donde la partícula abandona el campo eléctrico tiene como abscisa Y igual a menos L medios y ordenada X igual a. Volvamos otra vez al gráfico. Lo que nos está diciendo es, cuando entra la partícula va a hacer este desplazamiento, ¿en qué punto va a salir? Ese es el punto que nos está preguntando. Bueno, como nos está preguntando prácticamente lo que sucede en el eje X, y ya sabemos que en el eje X hay una aceleración, digamos que es lo único que a nosotros nos interesaría. Es un movimiento acelerado. Si es un movimiento acelerado y estamos hablando del, digamos, del desplazamiento, podemos recurrir a la fórmula de movimiento acelerado con respecto al desplazamiento, que es X velocidad igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Listo.
¿Qué implica entonces esto? Velocidad inicial, como la partícula no tenía velocidad inicial en x, podemos decir que es 0 y que por lo tanto la distancia va a ser igual simplemente a la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, todo sobre 2. Y la misma pregunta nos está sugiriendo que el tiempo, que la aceleración, aquí nos dice que el tiempo que tarda es L sobre B y que la aceleración vale Q sobre QE sobre M. ¿Qué haríamos entonces? No voy a borrar esto, voy a borrar este pedazo de acá. Y vamos a mirar que entonces lo que nos está sugiriendo es que sería la respuesta que nos, digamos, aceleración vale QE sobre M. Tenemos que buscar pues algo que nos diga QE sobre M por tiempo al cuadrado, es decir, L sobre B al cuadrado y todo dividido entre 2. Creo que la A es la que nos coincide con lo que estábamos buscando. La B nos está diciendo es que la aceleración está al cuadrado y es el tiempo al cuadrado, lo que nos decía la fórmula. Esta no tiene sobre 2 y esta sale un L que no sabemos de dónde es. Por lo tanto, la respuesta aquí sería la A. Pregunta 6. Desde un helicóptero que vuela en línea recta a 100 metros sobre el nivel del mar, se envían pulsos de ondas infrasónicas para medir la profundidad del océano. De esta forma, se construyó la gráfica tiempo entre envío de la recepción del pulso contra posición del helicóptero. ¿Okay? Al realizar las mediciones, los técnicos del helicóptero registraban primero una señal débil y luego la señal proveniente del fondo del mar. De las siguientes explicaciones para este fenómeno: 1. La señal débil es producto de la interferencia destructiva entre el pulso emitido y el pulso reflejado por el suelo marino. 2. La señal débil se debe al reflejo del sonido en la superficie del mar. 3. Esto se debe a la irregularidad del suelo marino. 4. El receptor capta una leve señal en las ondas que se alejan, pero con menor frecuencia debido al efecto Doppler. Bueno, entonces tenemos que escoger cuáles de estas opciones son correctas, que realmente nos dan la explicación. Yo creo que la clave de esta pregunta está en lo que nos dice aquí. Que la señal proveniente del fondo del mar se registraba primero una señal débil y luego una señal proveniente del fondo del mar. ¿Por qué se registrará una señal débil? Resulta que si el helicóptero emite un sonido, va a suceder que, si suponiendo que este es el fondo marino, el fenómeno de la refracción va a permitir que, digamos, las ondas se desvíen, vuelven y salen y se reflejan, digamos, hacia la recepción del helicóptero que posteriormente estará acá. Pero en la refracción siempre hay un fenómeno de reflexión. Hay una parte que se refleja que no es muy grande y que se refleja de la superficie del mar. Es decir, parte de la onda choca contra lo que es la superficie del fondo marino y se devuelve, y parte de la onda es reflejada por la superficie del mar. Entonces, como no es muy grande, esta es la señal débil que se refleja. Entonces vamos a mirar otra de las opciones. La señal débil es producto de la interferencia destructiva. No, la señal débil se debe al reflejo del sonido en la superficie del mar. Sí. 3. ¿Esto se debe a la irregularidad del suelo marino? No, no importa la irregularidad del suelo marino. El suelo marino afectaría es el tiempo que demora en llegar, y después eso es lo que necesitamos saber, la profundidad.
4. El receptor capta una leve señal de las ondas que se alejan, pero con menor frecuencia debido al efecto Doppler. Se tiene que tener en cuenta que hay un efecto Doppler, pero digamos que esto no incide en lo que es la señal débil, que se reporta primero una señal débil y después sí la señal que es. Entonces nos quedamos que solamente es la 2. Miremos a ver si nos coincide con lo que teníamos acá. La respuesta sería solo la 2. Entonces nos quedamos con la C. Espero les haya gustado este video, sigan estudiando, preparando su prueba de estado. No olviden suscribirse al canal para estar pendiente de la publicación de estos videos y nos vemos en una próxima oportunidad.